Dios les bendiga en este día. Este es su hermano, el pastor Ronald Vélez. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera hablar una inquietud que tengo acerca de algo que llamamos legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es un concepto que no aparece en la Biblia y que buscando en el diccionario, legalismo es cuando aplicamos términos legales a toda situación. Pero en el pentecostalismo le llamamos legalismo a exageraciones doctrinales que llaman doctrinales, en las cuales se imponen cosas inventadas por el hombre, y eso pues nos hemos acostumbrado a llamarle legalismo, y a todos aquellos que le practican lo llamamos legalistas. Lamentablemente el ser humano tiene un problema, y es que si no nos vamos a un extremo de lo positivo, nos vamos a un extremo de lo negativo. Se critica entre los que son legalistas, que practican cosas más allá de lo que dice la Biblia, que ponen prohibiciones a los hermanos en la iglesia, que son más allá de lo que dice la Biblia. Yo entiendo el aspecto o el propósito es crear como una santidad forzada, ¿verdad? Y si buscamos en la palabra, esto no es nuevo, porque cuando Jesús en el libro de Mateo se enfrentó a los legalistas de aquel tiempo, que eran los fariseos y los escribas y los saduceos, todos se dedicaron a interpretar la ley de Dios, y querían ser tan perfectos en la interpretación que se exageraron, empezaron a poner cosas que no tenían que ver nada con la santidad. Y lamentablemente pues yo me convertí en el 1974, como a los 17 años, y me convertí en el tiempo que las iglesias tenían criterios de la santidad muy equivocados, y yo sufrí mucho, porque yo como joven yo quería agradar a Dios, todo lo que se me decía yo lo hacía, y como en el poco conocimiento de la palabra que teníamos, porque en aquel tiempo los pastores no todos tenían la oportunidad de estudiar en un seminario, estudiar el griego, el hebreo, la interpretación correcta de la palabra, pues se inventaban ideas más o menos de lo que entendían de la palabra. Y Dios los bendiga, Dios los usó, salvaron vidas, pero también dejaron un rastro de carga sobre las personas, que yo mismo terminé con una crisis nerviosa. Terminé mal de los nervios, porque tras de que se me juntaron los conflictos que había del diario vivir, mi padrastro alcohólico, conflictos en la escuela, persecución contra uno porque era cristiano en el vecindario, se me puso la carga que me puso la iglesia. En Mateo 23:4, Pablo hablándole Mateo. En Mateo, Jesús hablándole a los fariseos les dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos se habían inventado 300, creo que en el Misba, que es la interpretación de la ley, habían puesto aproximadamente 380 y pico de interpretaciones y conceptos que ellos creían que eran correctos por la ley judía, y los imponían en el pueblo. Y como ellos eran los maestros, supuestamente los que sabían más, que ese es el problema, que cuando estamos en posición de autoridad, hemos aprendido en la sociedad en que vivimos, como nuestros padres, que todo lo que hacían nuestros padres, pues como lo dijo mi papá y mi mamá, está bien. Entonces, las autoridades, la policía, los jueces, ustedes hemos visto que de un tiempo para acá el pueblo ha despertado el conocimiento, y todos aquellos que estaban en autoridad, los líderes mismos religiosos,
pues ahora uno pone en tela de juicio muchas cosas que enseñan y muchas cosas que hacen las mismas autoridades seculares. ¿Ves? Antes un alcalde hacía lo que le daba la gana, un presidente, ahora no, ahora el pueblo está más educado y ahora tiene que tener cuidado. Nosotros como pastores ahora no tenemos un pueblo campesino de campo que no tenía mucha escuela, que todo lo que se le dijera lo aceptaban porque antes se reconocía la autoridad como infalible. Pero no hay ninguna autoridad. La autoridad en su iglesia que se declara infalible y que no le dé a usted la oportunidad y la puerta para usted entender la palabra claramente. Que le diga que lo único que vale es lo que yo diga y usted no puede ir por ahí a estudiar ni nada, no. La iglesia es universal y es un cuerpo místico. Y el cuerpo funciona que no en un lugar ni en un edificio específico. Usted no se sujeta, cuando la Biblia habla de sujetarse a una autoridad, no es que todo lo que él diga es lo único correcto. Porque para eso están los dones y para eso están los ministerios en la iglesia y para eso está la reunión de la asamblea, lo que se llama iglesia, para que todos compartamos el conocimiento a fin de llegar, como cuando en el libro de los Hechos, cuando Pedro recibe la revelación de que los gentiles entraban en la salvación, los apóstoles ya se enteraron en Jerusalén y vinieron a pedirle cuenta a Pedro. Pero ellos no le impusieron a Pedro, no, nosotros somos los apóstoles, la máxima autoridad, y es lo que nosotros digamos, no. Con toda humildad se reunieron, hablaron, oraron, convocaron al Señor, y dice, nosotros unidos con el Espíritu Santo hemos llegado a esta decisión, que los gentiles no tienen que guardar nada del Antiguo Testamento, nada de la ley. Sí, la ley moral de Dios, Dios nos deja de, el pecado es pecado, pero ciertas liturgias, ciertos rituales que se llevaban a cabo en la ley, ya no tienen que sacrificar animales, ya no tienen que ir a presentar sus pecados ante el sacerdote, como era en la ley, sino que le dijo a los gentiles simplemente que se guarden de ahogado y de cometer fornicación. ¿Ve? O sea, de lo que es pecado realmente. Pero entonces, ¿qué sucede? Que nos pasa. Ve, aquí dice el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, dice, Mateo 23, 25, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. O sea, que en otras palabras, que se dedicaron a predicar rituales externos, en vez de predicar contra el adulterio, contra la fornicación, contra la avaricia, contra la idolatría, contra los pecados que son pecados en sí. ¿Qué pasa? Que en las iglesias cristianas empezamos a predicar en contra de la barba, cuando en la Biblia no habla nada de la barba, lo que habla es lo contrario, que la barba es honra. Pero ¿qué pasa? Que los pastores de nuestros tiempos, pues, como no les gustaba la barba, como decían algunos, como la barba algunos no se la arreglaban, empezaron a predicar que la barba era pecado. Cuando en la Biblia eso es falsa doctrina. Y el legalismo es falsa doctrina. Tengo que decirlo así por la autoridad bíblica, porque me da pena gente deprimida en la iglesia, gente que van a la iglesia y se salen porque le empiezan a prohibir que si te pones un poco de maquillaje ya es pecado. ¿Dónde en la Biblia dice eso? Que si te pones unos zapatos abiertos para ir a la iglesia, que si la hermana va sin medias a la iglesia, eso es cuestiones de apariencia. Entonces, lo que dijo Cristo, vosotros son unos hipócritas porque estáis más preocupados por la apariencia externa. Entonces, dice, y habéis olvidado de la misericordia y la justicia, le dice a los fariseos. ¿Cuántas personas han sacado de la iglesia porque han ido en chancleta a la iglesia? Y los han lanzado a la calle, que no han vuelto más a la iglesia, y esos pastores no se dan cuenta que eso es pecado. Y le van a dar cuenta a Dios. Por una barba han sacado a un hermano de la iglesia que no ha vuelto más a la iglesia y se ha ido a beber. Porque se maquilla por unas pantallas, que eso es de apariencia. Lo dice claramente ahí. Están más preocupados porque limpiáis lo de afuera. Dice el 27, hay de vosotros escribas fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Ah? Y les dice,
en el 23, Mateo 23, 23, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. A veces la iglesia predica más de los diezmos, ¿ves? Y se dedicaron a la ley, dice, me olvidáis lo más importante de la ley. Se dedicaron a esa parte de la ley, de los diezmos y la ofrenda. Y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, hemos dejado de dejar de hacer lo que es más importante, la salvación de las almas, predicar en contra del pecado, predicar la salvación, predicar el amor de Jesucristo. Y le predican que si venir en tenis a la iglesia, que si no se sube un gabán al púlpito es pecado, hermano, donde dice la Biblia, el gabán, la corbata, es simplemente un concepto de apariencia. De apariencia. Jesús no andaba en gabán ni en charina. Dice, no, pero Jesús, la excusa, texto fuera de contexto. Jesús tenía una ropa que compitieron por la ropa de sí, pero Jesús nunca anduvo con ropa cara. Jesús no anduvo con ropa lujosa. Entonces nosotros decimos, no, hermano, no podemos ir en esta otra forma a la iglesia. Pero es que el mismo Pablo dijo que los peinados ostentosos y lujos y prendas lujosas, y en las mismas iglesias pobres estamos preocupados por tener un buen traje. No está mal, pero cuando el traje tiene que ser un traje, porque para el Señor hay que vestirlo mejor. El Señor lo que necesita es que el corazón esté sano. El Señor quiere ver un corazón limpio. El Señor lo que quiere ver es un corazón lleno de amor y de misericordia. El apóstol Pablo no andaba atrajeado predicando. Imagínense en aquellos calores, y que él anduviera trajeado predicando. Cuando yo estudiaba en el seminario había un doctor, el doctor Benjamín Páez, que nos contaba en la clase de misionología que él iba a esas selvas africanas y a las selvas en diferentes países, Suramérica. Dice, hermano, usted no puede ir con un traje, una charina. Ellos se metían a la selva, no a predicar en iglesias lujosas con aire acondicionado buscando buenas ofrendas. Que eso sí hay que predicarlo. El que predica ahora por buena ofrenda, y si no le dan buena ofrenda no predica. El predicador de Dios se mete a la selva, se mete donde está la necesidad, duerme en el piso si hay que dormir. Y no va a ir a buscar $4,000, sino que va a dar la ayuda y a compartir. Jesús comía con los pobres y con los humildes. Jesús, que era Dios. Y nosotros le decimos, no, porque yo soy hijo de Dios, yo me merezco lo mejor. Sí, podemos tener cosas buenas, pero eso es avaricia. Eso es avaricia, hermano. Hermano, el legalismo, estamos colando el mosquito y tragándonos el camello. Porque un hermano va con unos pantalones humildes, porque va con lo que tiene a la iglesia, le impedimos la entrada a la iglesia por el legalismo, porque su pelo no se ajusta a los estándares que nosotros hemos impuesto en la iglesia. Tiene que ser el recorte de tal manera. Cristo no tuvo que ver nada con el recorte, con que si usaba barba, con muchas cosas. Lo que tiene que ver es con la santidad. ¿Y qué santidad? Sí, decimos la santidad tiene que ser externa y interna. Sí, claro, el cuerpo cubierto, no enseñando mis partes. Pablo dice, mis partes deshonrosas. Pero no es, los tiempos cambian y cambian el estilo de vestir. Entonces sacamos una alma de la iglesia por cosas que la Biblia no las impuso, y hemos puesto carga, que si el pantalón, que si la camisa, que si la chancleta, que si el maquillaje, que si la barba. Y hay gente deprimida dentro de la iglesia porque hemos puesto cargas las cuales nosotros no tocamos ni con un dedo. Misericordia quiero y justicia y no sacrificio. Y eso es falsa doctrina. Cuando a un pastor le diga a usted, mire esa camisa o esa, mientras su cuerpo no exhiba nada indecoroso, que si la barba, que si las pantallas, hermano, en ningún lugar habla de eso en la Biblia.
Hay gente que usa el pasaje de cuando le dijo en el profeta Isaías, le quitaré las lunetas y los adornos del pelo. Era porque el pueblo de Israel eso era algo natural de ellos, de honor. Y ellos lo usaban sus adornos y enseñando humillación por la desobediencia que ellos habían dejado de servirle a Dios. Les iba a humillar quitándole sus peinetas. Lea ese capítulo en Isaías. No lo tengo en este momento. ¿Ah? Pero hay que buscar y no usar textos fuera de contexto para poder justificar cosas que no son bíblicas. ¿Ah? Pablo habla, si usted lee las cartas del apóstol Pablo, vayan viendo que nada de eso aparece en la escritura. Lo que habla es del amor unos con otros, de la ayuda mutua, de visitar a los huérfanos y las viudas. Predicamos unas cosas, pero ¿dónde están las iglesias a reunir dinero para ir a visitar a los huérfanos y las viudas? Pablo pedía la ofrenda semanal para los pobres. ¿Ah? Pedimos los diezmos, pero los diezmos nos olvidamos. Dice que la verdadera religión, dice en Santiago, es visitar a los huérfanos y las viudas. La iglesia está más preocupada muchas veces por reunirse 7 días en la iglesia. De ahí salimos y nos olvidamos de todo el mundo. Pero no pensamos, Señor, muéstrame, llévame donde está la necesidad, que hay hermanos en necesidad, muéstrame mañana dónde ir, dónde hay necesidades, donde hay gente que quizá mañana no van a comer, llévame a esos sitios, llévame donde la viuda y el huérfano, donde aquellos que ya no pueden llegar a la iglesia, porque la salvación no depende de ir todos los días a la iglesia. La salvación es un estilo de vida continuo. Mi santificación es un estilo de vida diario. Reunirnos, no de reunirnos, no quiere decir que cuando no se pueden reunir nos perdemos. Es un requisito porque ahí crecemos en el conocimiento y velamos que la doctrina se mantenga pura y limpia, que no caigamos en error. Pero qué lamentable que muchas veces vamos al lugar donde Dios dijo reunirse y nos reunimos a veces para aprender cosas que no son bíblicas. Pero cuando yo me convertí tuve algo, que yo me encerraba en un cuarto 3 días en oración y ayunaba un par de días, no digo que ayunaba todos los días, y Dios empezó a revelarme en la palabra, y cuando llegaba a la iglesia que decían cosas que no eran, el Espíritu Santo me llevaba al versículo y de que yo había estudiado tanto en la Biblia, y me decía, mi siervo, no, la Biblia dice esto así, 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 así. Y había muchos errores, pero muchos errores. Pero entonces empezamos a chocar. Y yo le decía, no, pero es que la Biblia dice. Me pasó como Martín Lutero, que cuando la iglesia de él, católica, le dijo, no puede estar predicando eso. Martín Lutero le dijo al Papa de aquel tiempo, muéstrame por la palabra que yo estoy equivocado. Y si tú me demuestras por la palabra que yo estoy equivocado, yo me retracto de todo lo que yo he dicho. De 95 tesis que clavó en la puerta del templo católico en contra de enseñanzas que eran antibíblicas, y el Papa de aquel tiempo no tuvo base bíblica para contradecir, y así estamos nosotros. Tenemos que ir a la Biblia. No es que si dijo el líder, que si dijo aquel. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Porque nos han doctrinado de una manera que nos han puesto una gringola. Y qué difícil es salir de un error. Y no nos damos cuenta de los errores que muchas veces nos enseñan porque no queremos irnos a la Biblia. Porque tenemos miedo de descubrir la verdad y darnos cuenta de tantas cosas erróneas que nos han enseñado. Volvamos a la verdad. ¿Ya? No nos dejemos poner carga que ellos no tocan ni con un dedo. Cosas que no están en la Biblia. Vayamos a la palabra de Dios y dejemos el legalismo que está condenando a mucha gente. Sí, vamos a predicar en contra del adulterio y la fornicación, cuántas cosas que son pecados, las borracheras, los vicios, todas esas cosas que son, pero no en contra de lo que en verdad nunca Cristo habló de eso como pecado, de la apariencia física. Si yo uso una bata o uso un pantalón o uso un bigote cuando yo me convertí,
me querían decir que me tenía que afeitar unas patillas porque las patillas que eran pecados. ¿Dónde dice la Biblia que las patillas son pecados? Y después me fui dando cuenta de estos errores porque fui a estudiar un seminario y el Señor me fue mostrando por la palabra, porque tampoco acepté en el seminario nada que no me dijeran por la palabra. Volvamos a la palabra de Dios, dejemos prohibiciones de hombres. Dios les bendiga y tengamos cuidado, y como de Pablo, que Jesús le dio a los apóstoles, cuidado con la doctrina de los fariseos.